Día, ¿cierto? Todavía o tarde ya. Día. Bueno, el Señor les bendiga. No, los voy a aprovechar así paraditos. Vamos a hacer una oración más. Me voy a poner en las manos del Señor de nuevo, ¿cierto? Nunca sobra una oración. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros párpados? Es más fácil que los ojos, ¿cierto? Y oremos. Señor, te damos gracias de nuevo. Gracias por tu amor, tu bondad, por tu presencia el día de hoy. Ha sido tan hermoso estar en congregación, adorándote, cantándote, Señor. Qué tiempo tan especial para ti. Te hemos dado, Señor, con honestidad y sinceridad de nuestras alabanzas, pero también estamos dispuestos para que nos des de tu dirección, Señor, de tu palabra, Señor. Yo pongo mi vida, úsame, tan solo soy una vasija de barro, como dice el apóstol Pablo, para que la excelencia de gloria sea tuya y no mía, Señor, ni de ninguno de nosotros. La gloria es tuya, la honra es tuya. Gracias por esta casa que te aman, Señor, esta casa que te sirve. Y Señor, bendícenos y direcciónanos en todo. Espíritu de Dios, tú tienes toda la verdad y cuando tú estás hay libertad. Espíritu de Dios, continúa como has estado desde temprano en este lugar y gracias, Señor. Quita cansancio, quita distracciones y permítanos estar atentos, tomando de las profundidades de tu palabra, Señor, esos tesoros escondidos. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. De nuevo un aplauso al Señor, no podemos dejar de alabarle a Él, amén. Podemos tomar nuestros asientos. De antemano quiero dar gracias a Dios por la vida de sus pastores. La verdad que le hemos conocido a ellos y han sido de mucha bendición para nuestra vida. Hemos hecho un clic y aún se han convertido en amigos y hermanos. Yo sé para un pastor el desafío que es invitar a alguien, ¿cierto?, al púlpito, porque un invitado puede ser usado por Dios de una manera muy linda o puede convertirse en alguien que pueda hacer daño, ¿cierto? En 10 minutos se puede hacer daño. Entonces voy a tratar de ser lo más responsable posible con el Señor, con la palabra y con sus pastores. Ellos son una bendición, grandes anfitriones, y cada uno de ustedes hemos conocido a algunos de los hermanos de esta casa y hemos visto el reflejo y el amor de Dios. Quería darles las gracias, honrarles y bendecirles desde Colombia. También quiero advertir si alguna palabrita rara sale, porque como cierto, soy suramericano y colombiano, me dicen, hey pastor, eso no se dice. Entonces yo, ok, listo, ¿estamos? ¿Cierto? Vamos a estar muy atentos. Bueno, vamos a compartir un tema que tiene que ver, cierto, de el discipulado, lo que Dios está haciendo en este tiempo, pero no sin antes comenzar con algo que me vino a la mente cuando estaba orando y estaba recordando Alicia en el País de las Maravillas. No sé cuántos vieron Alicia en el País de las Maravillas, levanten su manito, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan que Alicia va por un caminito? Ella va saltando, ella va cantando, Alicia, y cuando llega a una encrucijada, hace sentido la palabra encrucijada, dos caminos, ella se detiene y se asusta. Y sale el conejo, ese conejito que está en esa película, y le dice, hola Alicia. Ella, hola. Le dice, ¿por qué estás como asustada? Le dijo, no, es que me iba por el camino cantando y me encontré dos caminos ahora. Y él le dijo, bueno, ¿y qué pasa? Dice, es que no sé qué camino coger. Y él le preguntó, ¿para dónde vas? Y ella dijo, no sé. Y él le dijo, toma cualquiera. Y algo de lo que yo quiero hablarles hoy es de la importancia del propósito. Porque, amados, estábamos cantando una canción y yo sé que cantar al Señor es bien hermoso. Pero nosotros decimos palabras que son un gran desafío, como por ejemplo, o frases, vale la pena gastar nuestras vidas para Jesús. ¿En serio? No, es una pregunta, porque considero que gastar nuestras vidas para Jesús implica ser discípulo, implica rendir todo, implica decir, Señor, aquí estoy, implica, aunque yo tenga una labor, una tarea que haya aprendido con mis manos, una profesión, todo poderle decirle al Señor, Señor, no tengo nada en esta tierra que no provenga de ti, todo proviene de ti, y sí quiero gastar mi vida. Yo quiero ser, como se dice, vela, también acá una vela, cierto, que se va derritiendo hasta que su luz se apague, hasta nuestro último suspiro. Pero esto requiere nosotros poder entender el propósito que el Señor tiene en el lugar que estamos. No importa, vuelvo y te digo, tu labor, tu profesión, si eres una ama de casa, que es uno de los trabajos más complejos y menos pagos, ¿cierto? Las amas de casa, menos pagos, pero es una bendición. O trabajas con comida, o trabajas en alguna profesión, lo que tú hagas, en lo que tú haces,
hay un propósito y hay que entenderlo y saber que ahí vamos a hacer luz. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando ellos vean vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces voy a hablar de esas características de un discípulo, pero no sin antes, después de esta introducción, decirles que la Biblia la vamos a leer una porción, tiene sentido. ¿Cuántos saben que la Biblia la podemos dividir en 3 etapas? Y se lo voy a hoy enseñar si de pronto no lo sabe. La Biblia habla específicamente de algo de Génesis 1 a Génesis 11. Después de Génesis 12 a Hechos 1 habla de algo más, tiene un tema. Y después de Hechos 2, Apocalipsis, ¿cuál es el último capítulo de Apocalipsis? ¿Quién sabe? 22. Capítulo 22 también dice algo. Vamos a ver de qué se trata. Ustedes me van a acompañar de Génesis 1, digan, a Génesis 11. ¿Saben de qué se trata la Biblia? De las naciones. Ahí es la creación, la caída, es donde el Señor redime, ¿cierto? Empieza después en el capítulo 11 viene la Torre de Babel y se abren las naciones. De todo lo que está pasando en esos capítulos que tenemos que leer detenidamente, se trata de las naciones. Entonces, de nuevo, digan Génesis 1 a Génesis 11, las naciones. Ahora, de Génesis 12 a Hechos 1, todo ese periodo de la Biblia se trata de algo, pero lo van a repetir ustedes conmigo. Ahora, de Génesis 12 a Hechos 1, una nación. Todo ese tramo de la Biblia solo habla de una nación, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿no? Entonces, de Génesis 1 a Génesis 11, las naciones. De Génesis 12 a Hechos 1, una nación. Pero ahora van a repetir conmigo. De Hechos 2 a Apocalipsis 22, la iglesia. Conquistando las naciones. Qué lindo, ¿cierto? Saber que la Biblia es tan completa. Y mire, ¿y qué pasó? ¿Cómo nacen las naciones en Hechos 11? Pasa algo tremendo. Empiezan a haber lenguas y hay una confusión. Y ahí, después de eso, se trata toda la Biblia de Israel. Pero en Hechos, capítulo 2, donde ya empieza la iglesia, ¿sabe qué utiliza el Señor para que se unan? Las lenguas. Qué interesante. Tan poderoso el Señor, ¿cierto? Y ahí empieza ese Pentecostés y empieza la iglesia con un propósito. La iglesia tiene un propósito: alumbrar, llevar la luz de Cristo a las naciones. Si el propósito de Dios para ti, hombre, mujer, joven, jovencita, fuera tan solo que el día que le conocimos, porque Él se reveló a nuestras vidas como Salvador, solo mostrarnos la salvación y la eternidad, pues ese día morimos. Pero no, la eternidad, claro, es el gran regalo. Él nos redimió. Por un hombre vino el pecado, por otro tenía que venir la redención, porque Dios es justo. Y entonces vino Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, caminó por esta tierra. Y Él vino con ese propósito de redención, pero levantó su iglesia para que la iglesia proclame a las naciones que hay un Dios que es grande, bueno, poderoso, sana, salva, restaura. ¿Cuántos dicen amén? Y se llama Jesucristo. De eso entonces vamos a hablar. Tú eres un discípulo. La iglesia no solo la constituye unos pastores y unos líderes. Todos nosotros somos la iglesia y todos nosotros tenemos propósito. Por eso debemos entender el propósito. Si no, cualquier camino nos va a servir. Venimos el domingo, cantamos unas canciones, escuchamos una prédica, pero seguimos viviendo nuestras vidas común y corriente de lunes a sábado. Entonces, 3 características de un discípulo quiero verla hoy a través de la palabra. Para eso vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, por favor. Si tienen su Biblia ahí, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Lo están colocando en la pantalla y voy a hacer algo. Yo lo voy a leer aquí en la Biblia de las Américas y después todo lo leemos en la pantalla de nuevo en la Reina Valera. ¿Les parece? ¿Estamos? Dice aquí, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Un buen soldado de Jesucristo, esta es versión Las Américas. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo.
El soldado de servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a los que lo reclutó como soldado o al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte del fruto. Y voy a leer hasta el 7. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Amén. Estamos ahora, estoy seguro que algunos hasta ahora están agarrando Wi-Fi en su cerebro, porque a veces uno está tratando de concentrarse. Este colombiano habla rápido, entonces ¿qué está diciendo? Pues lo vamos a leer todos en voz alta en la pantalla, ¿cierto? Dirijamos nuestra mirada a la pantalla. Ponme de nuevo el versículo 1. Ahora, quiero decirles algo. ¿Por qué lo quiero leer? Quiero que nosotros tengamos bien claro lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ya está. Ahora sí, vamos todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muy bien. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Amén. Dejémoslo ahí. Estaba hablando de las 3 partes que se compone la Biblia, ¿cierto? Ahora estamos nosotros en la época de la iglesia. ¿Y quién establece la iglesia? Jesucristo. Jesús establece la iglesia. Él busca a unos hombres, y me parece algo tan hermoso, porque ¿cuántos creen que Jesucristo es el Señor? ¿Y cuántos creen que Jesucristo es Salvador? ¿Y cuántos creen que Jesucristo es omnipotente, omnipresente, omnisciente? Él no nos necesita a nosotros, ¿cierto que no? Nosotros lo necesitamos a Él. ¿Él no nos necesita a nosotros? No, Dios no necesita a nosotros. Él decidió amarnos porque nos creó, pero nosotros lo necesitamos a Él. Lo necesitamos. Sin embargo, siendo ese gran Dios, cuando viene a la tierra, hace un equipo. Siendo Dios, hace un equipo. Vean la importancia de tener uno en el entorno de un equipo. Y Él hace un equipo y establece la iglesia. Y entonces va formando a sus discípulos. Él muere, resucita y ya les da la gran comisión. Jesús comisionó a estos hombres. Pero ahí en la línea de la Biblia viene otro que terminó siendo discípulo del Señor un poco más a distancia y se llamó Pablo. Y Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Y perseguía a la iglesia respiraba, porque él era judío de pura cepa, de hueso colorado. Él era judío fariseo que perseguía a la iglesia porque esta gente se está multiplicando. Y camino a Damasco, conocemos la historia, Jesús se le atraviesa en el camino. ¿Él a quién perseguía? ¿A quién perseguía? ¿A la iglesia de quién? Perseguía a la iglesia. Y él, Señor, se le atraviesa, él cae en tierra porque hubo un gran resplandor y el Señor le hace le dice: Saulo, Saulo. ¿Pero a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A la iglesia o a Jesús? ¿Pero quién defiende a la iglesia? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Y ahí Pablo hace una pregunta: ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dar cosas contra el aguijón. Y él hace una segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Esas 2 preguntas en el propósito de la vida de un cristiano, porque estoy hablando del Pablo que le escribe a Timoteo, estoy haciendo, ¿cierto?, conectando toda la línea, pero este Pablo que se encuentra con Jesús hace 2 preguntas: ¿quién eres y qué quieres que haga? Una pregunta, ¿cierto? La primera pregunta es de identidad, la segunda de propósito: ¿quién eres? Porque si él entiende quién es Jesús, y si tú y yo entendemos quién es Jesús, después le preguntaremos: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque el conocer realmente a Jesús lo lleva a uno a decirle: Señor, yo quiero servirte, soy deudor, como dijo Pablo, quiero rendir realmente, quiero desgastar mi vida. La pregunta aquí entonces es: ¿quién es Jesús para ti? Porque si tú estás entendiendo que Jesús es tu Señor, tu pregunta siguiente es: Señor, ¿qué quieres que haga? En el lugar que esté, ¿cómo te puedo servir? Porque soy deudor. ¿Cuántos dicen amén?
Él se encontró. Entonces este Pablo empieza a caminar y a construir también parte de la iglesia con los apóstoles. Pablo entonces en su camino conoce a unos chicos y entre esos a Timoteo, y convierte a Timoteo en un discípulo. Él empieza a enseñar a varios chicos, pero a este Timoteo le tenía un gran cariño. Y ya llegué al texto. Y en el texto que estamos leyendo, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1: tú pues, hijo mío. Pablo está escribiéndole, ¿cierto?, a un Timoteo, una carta tierna, amorosa, muy conectando con su corazón. Ahora, recuerden que Pablo, cuando está escribiendo la segunda carta, y quiero decírselos para de pronto algunos no lo tienen claro, Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo escribía desde la cárcel porque él mantuvo más tiempo en la cárcel que fuera por causa del evangelio de Jesucristo. Algunos dicen: uy, qué rico tener el ministerio de Pablo. Es más, muchos dicen: uy, es que hubiera yo nacido en la época de la iglesia primitiva, hubiera sido tan hermoso. Les tocó muy duro, no muy diferente que a nosotros. Pablo está en la cárcel, Pablo está apasionado, Pablo ama a Jesús porque se encontró con él. Es que cuando uno se encuentra con Jesús, su vida es totalmente transformada. ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano los que consideran que han tenido un encuentro personal con Jesús. Amén. Y todos, inclusive los que nacieron en un hogar cristiano. Que si tú naciste en un hogar cristiano, no necesariamente eres cristiano. Estás bajo promesa, ¿sí? Y han orado por ti. Pero no, porque Dios no tiene nietos, sino hijos. Yo no veo un versículo que diga: mis queridos nieticos les digo, ¿cierto? Y yo puedo haber nacido en un parqueadero, en un aparcadero, pero por eso no soy un carro, ¿cierto? Todos tenemos que tener un encuentro. Pablo lo tuvo. Ahora Pablo está en la cárcel y él está discipulando a estos jóvenes, y en especial a este Timoteo, un Timoteo que estaba en una ciudad muy complicada. ¿Cómo se llama la ciudad? Éfeso. ¿Cuántos sabían que estaba en Éfeso? Una ciudad que hoy en día es parte de Turquía, una ciudad que tenía una de las grandes maravillas del mundo: el templo de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios, donde había una cantidad de doctrinas, donde había una cantidad de promiscuidad, problemas, falsos maestros. Timoteo está un poco desanimado. Pablo le viene escribiendo y le dice: tú, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, anímate, recuerda que has sido llamado. Y no solo eso, le está diciendo también a Timoteo: porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. No te ha dado espíritu de gallina, dice en el griego. Tú puedes ir adelante. Y él está ahí. Y llega este capítulo 2, llegamos al punto, y ya le dice: hijo mío. Y le dice: fortalécete. ¿En qué? En la gracia del Señor. Esfuérzate. Ahora, aquí en esta versión dice fortalece, pero me gusta más esfuérzate, pastor. Porque ¿cuántos recordamos en el Antiguo Testamento a alguien que el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente? A Josué, ¿cierto? Ahora, Josué tenía que enfrentar ejércitos y su esfuerzo era con territorios, pero necesitaba a Dios. Claro, por supuesto. Ahora le está diciendo: él esfuérzate en la gracia que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque ahora tu esfuerzo, no como el de Josué para conquistar terrenos, ahora tienes que conquistar es ministerio. Ahora tienes que trabajar con la gracia de Cristo. Sea Josué o sea Timoteo, necesitaban del Señor. Tú y yo necesitamos del Señor para esforzarnos en la tarea que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice hijo, pero ahora le dice esfuérzate. Y continúa diciéndole: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Oiga, es que cuando nosotros entendemos el llamado del Señor y el trabajo del discipulado, la vida cristiana se vuelve una aventura hermosa. Si no, se vuelve aburridora, motótona, como dijo el niño, ¿no? Digo, monótona. Pero cuando yo entiendo el llamado, es apasionante saber: hoy a quién voy a conocer, hoy a quién le puedo compartir el evangelio, con quién estoy caminando. ¿Cuántos alguna vez han invitado a una persona nueva a la iglesia? Levanten la mano. ¿Y qué han sentido ustedes cuando ven a esa persona nueva que como algún día lo invitaron a uno, ¿cierto? Y uno: bueno, lo invito a la iglesia.
es bonito, y la persona viene y usted la mira, están en alabanza, usted la mira a ver qué hace de reojito, ¿cierto? Uno como que la mira y cerró los ojos, cerró los ojos, y uno está mirando, y cuando dicen aquí adelante el director de alabanza, levante las manos, y la persona nuevita hace así, y uno, levantó las manos, uno está ahí mirando, uno no está tan concentrado en la alabanza sino en esa personita, porque se vuelve emocionante, y al final sale y le dijo, ¿cómo te pareció? Me gustó, fue como raro, me dieron como ganas de llorar. No sé cuánto les pasó eso al comienzo. Es algo raro por dentro. Pues eres bienvenido, bienvenida. No, pero es que yo no quiero cambiar de religión. Tú le dices, no cambies de religión. Ábrele a Cristo tu corazón. Religiones hay muchas, Jesucristo uno solo. Y la persona se va pensando, como raro esto, pero bueno, y vuelve el otro domingo y está acá, y tú la miras y te dice hola, y ya la manito ya no es así, sino como que así, y después así, después así, y ya después con el tiempo bien pandereto como uno, ¿sí? Y ya uno se lo encuentra y dice, hermano, Dios lo bendiga. Uno dice, eso lo hizo Jesús, pero te usó con su Espíritu Santo para ver y ahora empezar a acompañar a esa persona. Entonces la vida cristiana con propósito es una vida emocionante. Nosotros estamos acá por eso, amados. Ya vuelvo al texto, pero yo no siempre fui cristiano. Yo nací en un hogar tradicional. Colombia no es muy diferente a México con el tema, ¿cierto?, de la fe que nos trajeron los españoles, trajeron su religión, no la inculcaron, y yo crecí en un hogar normal. ¿Qué me llevó a mí a conocer al Señor? Bueno, el mismo Señor, pero alguien me empezó a mí a discipular. Mi hermana empezó a ir a una iglesia cristiana a las que yo pasaba al frente y decía, aleluyas, los voy a amarrar con cabullas, parecen locos estos panderetos, y me burlaba al frente, así pasaba al frente de las iglesias, pero mi vida estaba hecha una desgracia. A los 11 años me presentaron las drogas, a los 12 años ya era un drogadicto, a los 17 años ya tenía un hijo, a los 21 años ya tenía 3 hijos, y ahí es donde el Señor llega a mi vida, porque alguien empezó a orar por mí. Alguien me decía, mira, Él te ama, Él quiere cambiar. Alguien que entendió el propósito de Dios me empezó a hablar, pero también me empezó a acompañarme. No daban un peso por mí, no lo daban. A ver, hermanas, ¿cuántas les gustaría que a sus hijas se le acercara un hombre con 3 hijos, drogadicto, mentiroso, promiscuo, y que sus hijas sean las salvadoras de ese hombre? Ay, no, es que mi hija lo puede cambiar. No, pues si mi hija no se ha podido cambiar ella sola, ¿cierto? No se puede cambiar uno solito, menos. Pero llegó el Señor. Es lo que Pablo hizo con Timoteo, acompañarlo. Lo trata de hijo, lo está discipulando, lo está animando. Pero ahora ya él ha crecido, ya le ha dicho, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo, Timoteo. Y saben, a mí me parece muy lindo ese texto, porque está, ¿cierto?, unas páginas atrás. No tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, fe, pureza. Le está diciendo 5 cosas, y amor, 5 cosas en las que debe ser ejemplo. Pero ¿sabe por qué estaba decaído Timoteo? Lo tenían en poco por ser joven. Porque en aquella época, en aquella cultura, un joven no tenía mucha fuerza. O sea, eres joven y tú no sabes nada. No sé si todavía hoy en día, pero eres joven, no hables. Y él le dice, no tengas en poco tu juventud. Tú tienes autoridad, le está diciendo. Tú tienes autoridad, y tu autoridad está en ser ejemplo. Esa es la autoridad de Timoteo. Pablo le está diciendo, la autoridad está en ser ejemplo. No solo en conocer, no solo en hablar. No solo va a sonar un poco duro cantar, o quizás predicar. Tu autoridad está en ser ejemplo en palabra, conducta, fe, amor y pureza. Y continúa y le dice en la otra carta, para ya llegar al punto que quiero llegar, ¿cierto?, de lo que leímos. Estoy contextualizando acá. Puedo despelucar un poquito el tema, porque yo no me puedo despelucar. Entonces, pues la barba. Amados, a propósito, la barba no es que sea ni musulmán ni judío, no, es premio de consolación. Eso, ¿cierto? El Señor ahí en su misericordia. ¿Ustedes no han visto que a los calvos nos sale buena barba? Algo dejó el Señor. Pero Pablo también le dice a Timoteo, ahí discipulándole, le dice en el capítulo 3 de esta segunda carta, le dice, debes también saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán filautos, en griego. ¿Qué es filauto? Filo, amor, auto, a mí mismo. Serán amadores
de sí mismo. ¿Y se acuerdan el listado o sea, en ese ambiente era que estaba Timoteo, el que le está escribiendo? Y que ser amador de sí mismo, y serán avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Dios te bendiga, hermano. ¿Pero qué dice? Teniendo apariencia de piedad, me perdí. Pero habiendo negado su poder o la eficacia de ella, con sus actos a estos evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas. Está diciendo, tienen apariencia de piedad, pero ¿qué muestra? Que son amadores de ellos mismos por estas características. ¿Qué características dije yo? Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y saben, estamos en medio de una cultura que le tocó como la de Timoteo en esta época. Estamos como en esa época. Estamos en esta época amadores de sí mismos. ¿Sabe qué plantea hoy en día los sistemas de pensamiento para nuestros jóvenes? Ámate a ti mismo, ámate, quiérete. Y no está mal. No está mal el amarnos siempre y cuando la medida parta de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, dijo Cristo. Cristo involucró la mente. El Antiguo Testamento dice tu ser. Jesús involucra la mente porque podemos pensar, porque el Señor nos dio a nosotros la capacidad de pensar. Ama al Señor con todo tu corazón, fuerza, mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mi medida es el Señor. Si amo a Dios, aprendo a amar a mi prójimo y amarme a mí mismo. Pero hoy en día no se ama tanto a Dios. Es una guerra de amores. Me amo a mí mismo. Yo quiero vivir mi vida, la vivo a mi manera y nadie se va a meter en mi vida. Entonces no estoy entendiendo. Pablo le está diciendo a él, es una cultura peligrosa, son tiempos difíciles, y por eso, volviendo al texto, le está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos encarga a hombres fieles. Lo que yo te estoy enseñando, busca gente fiel y busca gente que sea idónea para esto. Por favor, repitan conmigo: Dios busca gente fiel e idónea, y para esto hay que rendir el corazón. El problema no es solo lo que hago, es lo que tengo en mi corazón. El corazón del problema del hombre es el corazón del hombre. Lo repito, el corazón del problema del hombre es el corazón del hombre. Ve, aquí nunca cantaron la canción de Pinocho. No. ¿Sí se la enseñaron alguna vez o no? La en el viejo hospital de los muñecos. ¿Alguien se la nunca la? ¿Solo Colombia? Oh, qué mal. ¿Sabe cómo dice esa canción de Pinocho en Colombia? La canción de Pinocho, el muñequito, en el viejo hospital de los muñecos. Llegó el pobre Pinocho malherido porque un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Dejó su nariz hecha pedazos, una pierna en 3 partes astillada, una lesión interna y delicada que al médico de guardia, ¿cierto?, alguien llamó. Y dice, un viejo cirujano llamaron con urgencia, y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Recuerda que era un muñeco, pero dijo a todos los muñecos internados: todo esto es en vano. O sea, remendarlo, todo esto es en vano, le falta el corazón. Si nuestro corazón no lo rendimos, era lo que Pablo animaba a Timoteo. Y entonces le dice: y busca gente así, que sea ideal y fiel. Fiel e idónea. Idónea para la tarea, pero fiel al Señor, fiel a la palabra, fiel al llamamiento. Y para esto se requiere entonces, Timoteo, versículo 3, sufrir. Y habla de 3 metáforas: soldado, atleta y labrador. Gracias por ayudarme con la presentación. Ahora sí le pegamos a la presentación. El contexto es llamado 3 metáforas del mundo grecorromano. Pablo exhorta a Timoteo a fortalecerse en la gracia de transmitir fielmente el evangelio para ilustrar el carácter necesario para el ministerio cristiano, utilizando 3 imágenes clásicas: un soldado, que representa sacrificio, representa el sufrir; un atleta, que representa la disciplina; y un labrador, la perseverancia o la paciencia. Él utiliza esto para enseñarle. Miremoslo rápidamente todos. Ponme la siguiente diapositiva, por favor. El soldado, un siervo comprometido.
Soportar con sufrimiento es una resistencia inicial que debe tener un soldado. ¿Y dónde conocía bien Pablo un soldado? ¿Dónde creen ustedes? ¿Conocía Pablo un soldado para hablarle a Timoteo? Pues mantenía preso, los tenía cerquita. Por eso Pablo mismo da la armadura de Dios como la armadura de un soldado pretoriano de aquella época, que era el casco, o sea, el yelmo, la coraza, el escudo, el calzado, el cinto, la espada. Él sabía que era un soldado, y él sabía en aquella época que el soldado representaba un siervo comprometido que sufría. ¿Por qué? Porque dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado. Y miren las características en el versículo 4. Un soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó. El soldado no quiere estar agradando a los demás, quiere estar agradando a sus superiores. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos aman a Jesucristo? Pablo dijo: si no fuera siervo, estaría agradando al mundo, o agrado al Señor, si no, no sería siervo de Jesucristo. Y no vamos a agradar a todo el mundo, y a todos nos ha tocado mantenernos, inclusive vivir momentos de sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido por ser cristianos? Que nos han podido inclusive menospreciar. Amados, en el contexto cristiano es muy lindo uno sentarse a hablar y dicen: él es el pastor, oh, qué bendición el pastor, tan lindo, y este es maestro, y esta sierva, y el de alabanza, wow. Pero en el ámbito normal no. Yo he llegado a lugares donde te presentamos al doctor, que mucho gusto, y él es concejal, bravo por eso, wow, y él es, mire, este hombre hace, qué sé yo, es un gran empresario de la ciudad, wow, y usted, no, este es cristiano. Porque estamos en un mundo que sufrimos porque el valor lo ponen en lo que se hace y no en lo que somos. No sé si aquí sonó la canción de años atrás que decía: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero en Colombia sí dice principio de la actual filosofía. Y lamentablemente, inclusive en la iglesia puede entrar eso, que el valor está en lo que la gente hace y no quién es para Cristo. Y no es que lo pongan los pastores, la misma gente lo pone. Por eso algunos sirven en la alabanza, un día bravo se van y tú te los encuentras y dices: ¿por qué no has vuelto, hermano? Y dice: no, nadie me ha llamado. Pero mientras yo servía, sí era no, es que tú estás poniendo el valor en lo que tú haces. Yo le digo: hermano, así la iglesia está en el mismo lugar, ahí estamos esperando. Con las batallas que tenemos todos, te esperamos con los brazos abiertos. De hecho, es que nuestra cultura nos dañó con eso. Por eso muchos nos decían nuestros papás: estudie para que sea. Ya nací, ya soy alguien, míreme, papá, mamá. Porque nuestro valor está en eso. Ahora, no significa que el estudio sea malo, maravilloso. Nosotros tenemos una chica en la iglesia, ahora ella está en Cali, ella vino a estudiar una especialización, acá ella es médico, y vino a especializarse aquí en ortopedia pediátrica, con su especialización. Y recuerdo un día que le digo a Melissa, le digo: hola, doctora y sierva. Me dijo: no, pastor, sierva primero y después doctora, porque yo sirvo a Dios y mi carrera me la va a dar para servirle a Él. Yo, me corrigió, qué lindo, ¿cierto? Nuestro valor va a ser sufrido. El soldado sufre, representa ese sufrimiento. Voy a pasar la diapositiva, por favor, si me sigues con la otra. Entonces apliquémoslo a la metáfora, a la fidelidad a Cristo por encima de las preocupaciones temporales. El compromiso del soldado no se mide solo en la batalla, sino en su capacidad de no enredarse en los asuntos de la vida civil. En el enfoque indiviso, o es en la marca del siervo comprometido, el que rinde su vida, el que yo sé que seré juzgado por ser cristiano, pero yo me voy a mantener, en que yo voy a mantener en convicción. ¿Saben? Mi profesión fueron las ventas. Por años yo trabajé en ventas. Yo trabajé con ventas de repuestos para auto, vendí lubricantes Shell, todo eso, lubricantes para automotores. Recuerdo que también vendí el cartón corrugado, los empaques para empresas. Y en esa empresa yo tenía un jefe que era totalmente esotérico. Y ese hombre era metafísico de todo, era loquísimo ese señor. Y él era el jefe, yo era uno de los vendedores. Y él llegaba y me decía: Juan, y todos los vendedores nos vamos a sentar, nos vamos a concentrar y vamos a llamar a los clientes con la mente. Entonces le decía: jefe, me decía: ¿qué pasó, Juan? ¿Por qué no los llamamos por teléfono? Pues,
como más fácil. Entonces me miraba y me decía, ay, Juan, y eso sacaba como unas canicas de cristal y empezaba a moverlas así. Entonces me decía, ¿verdad que usted es evangélico? Yo le decía, pues jefe, es que el teléfono es para llamar y más bien cerremos los ojos para orar. Entonces me decía, no, usted es muy chistosito. ¿Usted qué signo del zodiaco es? Entonces yo, no, jefe, yo creo más en lo que la Biblia dice de mí, no en lo que otros escriben ahí. Ay, sí, yo sé. Mucho, ¿en qué mes nació usted? Yo, en agosto. Usted es Leo. No, yo soy Juan. Ay, entonces le decía, ¿sabe qué, jefe? Me decía, ¿qué? No vamos a discutir, porque la lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Y él me decía, wow, qué palabras tan sabias. ¿Dónde está eso? Porque necesitamos caminar en convicción y entender quién nos llamó, la autoridad que nos dio y lo que Él quiere que hagamos. Que seamos discípulos y hagamos discípulos sufriendo. De hecho, Pablo, este mismo Pablo, por allá en Gálatas 4:19, él dejó algunas características de alguien que discipula. Él dice, hijitos míos, dice Pablo, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren lo que Pablo está diciendo, hijitos. Él muestra que el discipulado es una relación de mucha cercanía, hijitos. Y dice, míos. Lo segundo, que el discipulado es una relación, ¿cierto?, de pertenencia, míos. No solo una relación cercana, sino pertenencia, míos. Que vuelvo a sufrir dolor de parto. Es una relación de sufrimiento. Mujeres, ¿cuántas han aquí sentido dolores de parto? Levanten su mano. Muy bien, por fin entienden nuestras gripas. Es que nosotros sufrimos, hombres, ¿sí o no? Con gripa. Para nosotros es muy duro. Créanlo. Pero está hablando Pablo que el discipulado es sufrimiento. ¿Y qué dice? Pero ¿cuál es el propósito del discipulado? ¿Que Juan Carlos sea formado en ellos? Que Cristo sea formado. Es sufrimiento el soldado. La segunda, voy rápido, ya aterrizando esto, me pasa la diapositiva. El atleta, un siervo disciplinado. Se requiere, como en la anterior vimos, un siervo comprometido que sufre. Ahora el siervo disciplinado. ¿Cuántos creen que en los procesos de discipulado se requiere disciplina? Y dígame, disciplinas de un creyente. La oración. La boa. Boa no es una serpiente para nosotros. Boa es Biblia, oración y ayuno. ¿Cierto? Biblia y oración. ¿Cuántos creen que la oración es importante? Pero es la batalla más grande que libra el cristiano o el creyente. Y se los voy a comprobar. Si usted va a una librería cristiana, la mayoría de libros son cómo orar. Madres que oran por sus hijos, esposas que oran por sus esposos, esposos que oran por sus esposas, orando por sus jefes, orando por no sé qué. Todo es de oración, porque es una batalla. Porque nosotros mantener una relación continua con Dios nos cuesta, porque es una disciplina. Y si nosotros no convertimos la oración y la lectura de la palabra en una disciplina, no creceremos, seremos anoréxicos bíblicos. Necesitamos construir disciplina. Como él dice, un atleta es disciplinado. Que cada pastor, no sé si es 1 hora, 2 horas, cada uno lo va construyendo. Pero que cada mañana yo me pueda levantar, Señor, aquí estoy yo, ayúdame por favor. Ahí me acuerdo de una historia de un hombre que llegaba a una iglesia. Y ahí estaba ese el pastor y él se paraba allá. Era inconverso totalmente, pero solo sabía que él podía buscar de Dios. Y él decía, llegaba a la iglesia, Dios, no te conozco, pero aquí estoy, soy Jorge, dice yo. Al otro día, el pastor lo miraba y se paraba allá y decía, Dios, no te conozco muy bien, pero aquí estoy, soy Jorge. Y así por meses. Y el pastor, cuando le iba a hablar, siempre se iba. Siempre decía, Dios, aquí estoy, soy Jorge, aunque no te conozco. Pasó un mes que este hombre no volvió a la iglesia, a pararse allá. Y el pastor dijo, ¿qué pasaría con ese vecino? Se puso a averiguar y sabe dónde estaba el vecino, en la clínica. Le había dado un infarto, pero no murió. El pastor dijo, lo voy a visitar. Y cuando llegó lo vio feliz. Le dijo, sabía el nombre. ¿Cómo llamaba? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Usted es el pastor, ¿cierto? Bien. Bueno, pasé esta prueba tan difícil. Le dijo, y bueno, y llevas aquí un mes porque no avisaste, estás solo. Dijo, no estoy solo. Resulta que todas las mañanas viene alguien y me dice, hola Jorge, yo sí te conozco y soy Jesús y estoy contigo.
Aquí estoy feliz. Él construyó sin querer una disciplina con Dios. Construyamos disciplinas. Un atleta construye disciplinas y por eso él utiliza esta metáfora. Se prepara con conciencia, compite conforme a las reglas, espera la recompensa legítima. Pasando a la siguiente diapositiva, la aplicación para el discípulo de hoy. El atleta es entusiasta y tiene energía y tiene obediencia e integridad, lo pone en balance. Servir con obediencia e integridad, no solo con entusiasmo. Necesitamos tener también esa obediencia. Mira, es muy tremendo porque la Biblia en varias partes habla del atleta. ¿Ustedes cuántos han leído Hebreos capítulo 12? ¿Cierto? Hebreos 12 es tremendo porque el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue un hebreo cristiano que le escribió a cristianos hebreos diciéndole que sean más cristianos y menos hebreos. ¿Me hice entender? La carta a los hebreos la escribió un hebreo cristiano a cristianos hebreos diciéndole sean más cristianos y menos hebreos. Eso es. Algunos creen que Lucas, otros que Pablo. No se sabe. Lo que sí se sabe es que él habla ahí de una carrera y de un corredor, donde hay una multitud de testigos, donde hay que despojarse de todo peso y todo pecado, donde hay una meta que se llama Jesucristo, la gran meta. ¿Cuántos dicen amén? Donde habla de la disciplina que al presente no es motivo de gozo sino de tristeza, donde habla de dos banderillitas que dirigen el camino del atleta, que es la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Él habla de la carrera inclusive con obstáculos. Allá habla de un obstáculo grandísimo que es la amargura, no dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura y les estorba en la carrera. Vuelvo aquí, él está hablando ahora Pablo como aquel escritor de Hebreos y como muchas veces en la Biblia dice, sean disciplinados como un atleta. Y claro, ellos tenían en aquella época eventos deportivos. Se requiere entusiasmo y energía, pero obediencia e integridad como un buen atleta. Y paso al tercero. Hablamos, el primero de qué fue, del soldado, le dice que es comprometido y sufre. El segundo es el atleta, que es el siervo disciplinado, representa la disciplina. Pero el tercero está el labrador, el perseverante, paciente. Dice el texto ahí, versículo 6, el labrador que trabaja debe ser primero, ¿qué dice ahí? En el recibir su parte de los frutos. Qué tremendo esto. Participar del fruto se requiere esfuerzo. ¿Cuántos han sembrado aquí alguna vez algo en la vida? Levanten la mano los que han sembrado algo. Ok, todos ¿a cuánto les tocó llevar la pepita de aguacate al colegio? ¿Se acuerda? A la escuela. ¿Cuánto le llevaron la pepa de aguacate o el frijol? ¿Cierto? En un algodón. Levanten la mano. Todos, ¿cierto? Recuerdan que pusimos un vasito, el algodón, también se dice algodón, y el frijolito. A los 3 días, ¿qué había ahí? El mismo frijol. Yo creo que a los 3 días todavía ni siquiera se ha arrugado. Por ahí a los 5 días se empieza a arrugar, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer uno? Esperar, perseverar y esperar. Como a los días brota una raicita y ahí va. Esto representa, le está diciendo, una característica de un discípulo es que es perseverante y sabe esperar su momento. Todo tiene un tiempo. Por eso a veces el que no sabe esperar termina diciendo, no, a mí no me da ministerio. Yo he encontrado gente, eso no pasa acá, pero en Colombia sí encontré personas, ya, el ministerio ya, vamos despacio, vas a creer. No, ya, y no tenía, yo he encontrado hermanos que no tienen ministerio a las naciones, sino a los planetas, hermanos, son más altos así, pero no tienen paciencia. ¿Cuántos luchan con la paciencia, con la impaciencia? Yo soy de los que le digo a Dios, Señor, dame paciencia, pero ya, por favor. Tenemos que aprender, y el labrador representa ese discípulo perseverante que espera. Tú no puedes agarrar la primero que sale ahí está germinando, se dice, y jalarlo para que crezca el árbol, porque lo dañas. ¿Cuántos han escuchado la historia del niño que vio una mariposita que estaba naciendo? ¿Sí la han escuchado? Está el capullo abriéndose y está tratando de salir la mariposita, saca una alita así y él dice, ay pobrecita, no puede salir, y agarró con un bisturí y le abrió para que saliera bien y salió incompleta, porque ella requería todo el proceso de esforzarse con paciencia hasta extender sus alas. Un discípulo sufre como un soldado, se disciplina como un atleta,
pero también tiene paciencia como el labrador. Espera su tiempo, confía, trabaja diligentemente. El siguiente, la aplicación para el discípulo de hoy: no desanimarse cuando los resultados tardan, amados. No se desanimen. Si hay una característica hermosa en un discípulo, es la fidelidad. Es la fidelidad. Es más, yo diría que la lealtad. Porque la lealtad para mí es fidelidad con honra. Por eso yo creo que Dios amó a David tanto. Porque David, aunque la regó feo, fue muy honesto y sincero con Dios. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. O sea, ¿cómo así conforme? Del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía honra. Si ustedes ven la vida de David, este hombre, el pequeño cantor de Israel, este hombre tenía lealtad y honra. Y se los voy a demostrar. ¿Qué celo sintió él cuando Goliat estaba enfrentando al ejército de Israel? Él tenía tanta honra por Dios que le dice: vea, usted está provocando el ejército del Dios viviente. Pero él honraba y tenía tanta lealtad que cuando trajeron el arca, ¿qué hizo David? Danzó, porque él tenía honra y lealtad a Dios. Danzó que quedó prácticamente desnudo. Que su propia esposa Mical le dijo: vea, usted parece una cualquiera, que quedó así. Él dijo: pues no me importa, ahorita lo cantamos, pues me haré más vil por causa del Señor. Y después dice: y Mical no tuvo hijos. No es que ella fuera estéril, es que yo creo que David, es una interpretación mía, quizás no sea tan, pero dice después de eso que no tuvo hijos, y ella lo acusó por quedar casi desnudo delante de todos, por danzar delante del Señor. Creo que él dijo: yo prefiero quedar casi desnudo delante de la presencia de Dios que desnudarme delante de usted, mija. Y pues si el esposo no se desnuda, pues no hay hijos. Puede ser una interpretación, pero tenía tanta honra y lealtad por Dios. ¿Y qué me dice? Por sus padres. Cuando él va a enfrentar, dice: es que usted no me ha visto, le dice a Saúl, peleando por las ovejas de la casa de mí, porque él honraba a sus padres. Él tenía lealtad por ellos. ¿Y qué me dice por su líder? Aunque su líder estaba equivocado, ya estaba mal su líder, él esperó. Él dijo: me guarda el Señor de tocar el manto del ungido. ¿Y qué me dice con los amigos? ¿Cómo era él? Esa amistad con Jonatán, tan profunda que hasta la malinterpretaron. ¿Y qué me dice? Tenía tanta honra y lealtad a él que hasta honró a sus enemigos. ¿Cómo los honró? Él no iba a la guerra sin orar, porque él sabía que eran fuertes. Eso es honra. Señores, yo son fuertes, los necesito. Por ahí una vez que no oró, se le llevaron las mujeres, los niños y la regó. Porque la lealtad es fidelidad con honra. Porque yo puedo ser fiel, pero hablar mal de mi país. Yo puedo ser fiel a mi iglesia, pero hablar mal de mis líderes. Y soy fiel, hace muchos años vengo. ¿Saben? Ahí, en eso, hemos escuchado de las maras, ¿cierto? Las maras. Las maras son esos pandilleros que nacieron en El Salvador y se regaron por toda Centroamérica. Solo hay dos maneras de salir de las maras. ¿Saben cómo? Muerto o que acepte a Jesús. De hecho, yo vi una entrevista a una ex mara y son esos manes que son barbados, calvos, bueno, todos tatuados. Yo tengo atrás un tatuaje, pero es la chancla de mi mamá. ¿Cuántos tuvieron de cierto? La marca, la chancla y marca. Y estaban entrevistando a uno y le dijeron: de todos sus tatuajes, ¿cuáles son los tatuajes que usted más ama? Y él dijo: los que tengo en los párpados. Y el que lo estaba entrevistando le dijo: cierre los ojos. Y decía en un párpado: perdón, y en el otro: mamá. Dijo: para cuando me maten, mi mamá me perdone. Porque paradójicamente las familias de muchos de esos hombres son cristianos, que oran por sus hijos. Pero cuentan que 2 se convirtieron, ya cristianos, pero pues ya no pueden quitar sus tatuajes ni sus pintas. Yo no sé si llegan 2 exmaras enamorados del Señor y entran por esa puerta tatuados, ¿los recibiríamos? Y 2 llegaron a una convención de pastores de jóvenes en Miami
todavía con su aspecto, hasta su parado, pero su corazón transformado, y con sus tatuajes no se los pueden quitar. Y todos están ahí y llega uno y dice: ay, ¿por qué no les damos una reflexión de un minuto de lo que aprendimos en nuestro pasado y ahora estamos con Cristo? Preguntémosle: pastor, ¿usted nos deja? Y el pastor los mira de arriba para abajo y dice: ¿y estos con estas fachas qué nos va a enseñar? Bueno, espera un momento, fue donde vea que estos quieren dizque un minuto para. Y otro pastor dijo: pero cambiaron, es una convención de pastores de jóvenes, son jóvenes, escuchémoslos. Se pararon allá los dos así. Y uno dice: el que está allá, pastor, ¿se puede poner de pie? Y se paró allá un pastor. Y el pastor que está allá se puede poner de pie. Y todos están: ¿estos qué traen? Y dijo: vea, él es mi hermano en Cristo, pero ahora mi partner, mi socio, mi parcero en el mundo. Y ahora es mi hermano en Cristo. Pero quiero que miren mi pierna. Se levantó el pantalón y mostró la pierna casi destruida. Dijo: mi pierna está casi destruida, porque a él, estando en la ganga, como dicen, ¿cierto?, en la pandilla, lo iban a matar y yo me lancé encima para que no mataran a mi amigo. Recibí 5 disparos de bala, de pistola en mi pierna. Pastor, ¿cuántos disparos usted está dispuesto a recibir de su hermano pastor? Yo quiero hablarles de lealtad. Si en el bajo mundo mueven algunos códigos, nosotros poder tener esa fidelidad en el Señor. Conclusión: el perfil integral está ahí del discípulo: el soldado, compromiso y sufrimiento; el atleta, disciplina; pero el labrador, perseverancia, con lealtad, esperando la cosecha. La que sigue, por favor. Yo dejo la presentación si a alguien le llama la atención. El siervo fiel combina el compromiso del soldado, la disciplina del atleta y la perseverancia del labrador. Estas 3 cualidades, sostenidas por la gracia de Cristo, forman el carácter de quien desea servir eficazmente al Señor. Hay una pregunta final: ¿en qué área de tu vida espiritualmente necesitas hoy el enfoque inquebrantable del soldado con su sufrimiento, la integridad y disciplina del atleta, o la paciencia y fidelidad del labrador para seguir a Cristo? Pensémoslo: ¿en qué queremos seguir creciendo? Yo sé que ustedes han sido personas que han sido fieles. Quizás hay unos que son muy nuevos, pero yo les animo a seguir construyendo su vida en el Señor, a que ustedes levanten los primeros discípulos en casa, sus propios hijos, sus familiares, su entorno, y ver cómo México sí puede ser transformado, ver cómo las naciones sí puede ser. Acabamos de cambiar de presidencia en nuestro país y nos hemos dado cuenta por años que un presidente, sea bueno, malo, regular, como le guste a la gente, no tiene la autonomía tanto para cambiar una nación como familias entregadas a Jesucristo. Familias que se rinden y empiezan estas familias a discipular a otros y a otros y a otros, y entonces veremos una transformación en nuestras naciones. Mientras tanto, seguirán los mismos vicios, los mismos pecados llegando. Se le cambiarán de nombre. Ya no se dirá entonces corrupción, sino será una búsqueda de algunas finanzas adicionales, ¿cierto? Llamado rebusque, por este lado, por aquí yo busco. Amados, que el Señor nos ayude y que podamos seguir creciendo en la tarea que Él nos ha encomendado con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedir que se pongan en pie para orar, por favor. Si dije algo ofensivo, me voy esta noche, hablen con el pastor. Él fue el que me invitó. No, sé que hay un desafío fuerte. Voy a terminar. Esto lo conté en Rever el año pasado, pero esta vez no. Es una historia que ilustra un poco lo que es ser un buen soldado, ¿cierto? Un buen atleta, un buen labrador en el Señor. Y es la historia de un hombre llamado Alberto. ¿Cómo se llamaba? ¿Saben? Alberto era mecánico, pero era un hombre de Dios tremendo. Sin embargo, no tenía tiempo para su carro porque estaba arreglando el de los demás. Un día Alberto iba por la autopista y vio una señora en un Mercedes-Benz a la orilla de la carretera, con una llanta, ¿cómo se dice aquí? ¿Pinchada, ponchada? Estaba ponchada. Y Alberto se bajó y le golpeó en la ventana y le dijo: mucho gusto, señora, mi nombre es... Es que es bueno aprendernos el nombre, ¿cierto? Eso da cercanía. Mi nombre es Alberto y quiero ayudar. Ella se asustó, le dijo: no se asuste, quiero ayudarla. Ella, con cierta, así como prevención, le dio las llaves para que abriera el maletero. Fue y abrió, sacó las herramientas, cambió
la goma, la llanta, puso la otra, apretó, dejó todo perfecto. Le dice: señora, ¿cómo creen que estaba esa señora con Alberto? Le dijo: don Alberto, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Sabe qué dijo Alberto? Le dijo: si usted quiere hacer algo por mí, bendiga a otra persona. Esto funciona así. ¿Cuántos dicen amén? Esta señora se fue con un cambio de mente. Ella se fue en su Mercedes-Benz y llegó a un café. Aquí le llaman café, ¿cierto? Donde venden cafecito. Llegó a un café y salió a atenderle a una niña embarazada. Bueno, no tengo que exagerar mucho el tema. Una niña embarazada salió y le dice: a la orden, señora. Le dice: ¿me vendes un café, por favor? Claro, claro. Un café de olla, ya aprendí. Entonces le trajo la niña el café y le dice: señora, acabé de hacer unos panes y le quiero regalar este panecillo. Ella se acordó ¿de quién? De Alberto, ya sé quién bendecir. Y la vio embarazada y le dice: niña, ¿cuánto le debo? Ella le dijo: no, señora, lo voy a decir en dólares para ser más genérico. No, me debe tan solo $1. $1 por este café tan sabroso. Y el pan, no, yo se lo regalé. Dijo: espere. Y abrió su bolsa ella y sacó 5 billetes de $100. El año pasado yo conté la historia con 4 billetes, pero como todo subió, entonces ya, cierto, ya ustedes saben el impuesto y todo eso. Sacó 5 billetes de $100 y le dijo: hoy conocí a alguien que hizo cambiar mi manera de pensar y quiero darle estos $500 para la clínica a su bebé. Y empezó a llorar. Dijo: esta mañana con mi esposo estábamos orando porque nos necesitábamos del dinero para el bebé, pero gracias, Dios la bendiga. ¿Qué puedo hacer por usted? Dijo: bendiga a otra persona. Así funciona. Esta señora se fue con lágrimas pero feliz, y esta niña también se fue feliz a su casa. Y sabe, le dice a su esposo: Dios es real, nos respondió, aquí está el dinero para la clínica. Y le dio un beso a su esposo y le dice: te amo, Alberto. Porque la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. El que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Preciosa iglesia Benecer, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es tiempo de permanecer siendo discípulos de Jesús el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar, cierren sus párpados. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia. Hemos paseado por la Biblia, si se puede decir de esa manera, pero Dios, hoy nos quedamos con este texto de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 6, donde Pablo está animando. Después de que se enamoró de Jesús, ahora otro a enamorarse más de ti y a vivir como un discípulo que sufre, se compromete como un soldado. A un discípulo como Timoteo, a este joven que le está diciendo lo importante de la disciplina del atleta, pero también le está diciendo que debe tener la paciencia del labrador. Yo te pido por tu iglesia preciosa, por cada familia acá. Quizás algunos han estado orando por sus hijos, algunos han estado orando por sus familias, Señor, y no han visto. Pero yo te pido que ellos no se cansen. Dales nuevas fuerzas para continuar en esta tarea preciosa de seguir creciendo en el discipulado. Veremos los resultados en tu nombre, Señor. Tú tienes un tiempo para cada uno. Y también te pido que traigas nuevas fuerzas para que los que han estado luchando con sus disciplinas espirituales vuelvan a tomar la decisión de hacerlo correctamente. Algunos quizás detuvieron de servir, dijeron: no, estoy dolido, pero yo sé que hoy les está hablando a algunos y les estás diciendo, Señor, que el llamamiento, les estás diciendo, es irrevocable, que tú los sanas porque los llamaste con propósito. Gracias por las personas inclusive que llevan poco tiempo, que se están enamorando de ti. Levántalos como columnas, Señor, no solo de esta casa, sino de esta ciudad, de esta nación. Gracias por tu iglesia, gracias por hablarnos. La gloria es tuya, Señor. Ahora levanta tu voz y adórale a Él. Adórale. Gracias, Señor, bendito eres. Bendice esta iglesia hermosa más y más y más. Gracias, adórale. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.